Así que bueno, la clase pasada hablamos un poco de la unidad 3 y de la unidad 2, pero más o menos estamos siempre boyando entre estos temas, así que bueno, ahora la intención es ir ordenándolas para poder apurarlas, para poder, no apurarlas, hacerlas un poco más comprensibles, si cabe. Entonces, bueno, frente a las definiciones generales de lo que es artesanía, se habla esto, de los objetos rituales, utilitarios o decorativos, las técnicas, cuando hablamos de tradición, las técnicas transmitidas de generación en generación. Algunos autores piden 3 generaciones, Tres generaciones. 5. Esto es, se estabiliza a través del tiempo una forma de producir ciertos objetos, una forma de, sí, de producir ciertos objetos, perdón, y unas formas, y las formas, la estética dominante en esos objetos. El uso de determinados colores, formas, eh, volúmenes, etcétera, 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 que depende de qué se trate, porque vimos que el universo es muy amplio. En general, las culturas tradicionales, las comunidades que están más o menos establecidas en un lugar, que no tienen un intercambio muy dinámico con otras culturas cercanas o lejanas, van a tender a estabilizar la producción de formas, el uso de los materiales ceñidos, como habíamos dicho, a los lugares y al entorno inmediato, y van a generar una simbología, porque esas formas no son formas puramente decorativas o solamente estéticas, como se pensó en Europa, como decíamos, en el siglo XVIII, sino que tienen significados y en muchos casos, sobre todo en los objetos de orden sagrado, pero también en los de orden cotidiano, de orden más profano, suelen tener un significado ancestral que reafirma la pertenencia a ese grupo. No quiere decir que no cambie nada, quiere decir que hay formas que son estables y hay transmisión de conocimientos, de valores, de significados que son, si no permanentes, son lo suficientemente estables como para ser reconocibles a lo largo de varias generaciones. Esto es lo que decíamos, no es solo estética, cumple una función práctica, simbólica y social. Eh, Vamos a encontrarnos en este marco con determinadas técnicas que se van a repetir, que van a tener cierto valor de transmisión, ciertos significados a lo largo de generaciones y en ámbitos geográficos, culturales más o menos determinados. En esto, ya tratando de hacer una generalización, vamos a encontrarnos básicamente, y no es absolutamente exhaustivo, con 5 grandes rubros en la materia prima que vamos a utilizar, que son clasificaciones que son modernas, son relativamente actuales. Los materiales terrosos, que son los extraídos del suelo, básicamente, los metales, que necesitan un proceso de producción bastante más complejo, porque en general el metal está en forma de óxidos o de lo que sea, incorporado a la tierra o a las piedras o a otros minerales. Los proteicos, que es muy interesante, porque yo cuando me encuentro con esta situación digo, la celulosa y los materiales vegetales también tienen proteínas, pero en realidad habría que decir proteicos animales,
las piedras, que son ciertos materiales de la Tierra, pero que tienen algunas características físico-químicas distintas, sobre todo la densidad, la consistencia, dureza y demás. Y entre esos, creo que lo habíamos llegado a hablar el otro día y habíamos hecho ciertos cruces con algunos conceptos que manejábamos en la otra materia, que era de la licenciatura en folclore, mencioné culturas tradicionales, que era patrimonio artesanal, siglos XVIII y XIX. Hay distintas tradiciones y se han formado en lo que hoy es el territorio de nuestro país ciertas regiones culturales que tienen que ver con el cruce de esas tradiciones. Habíamos dicho una cosa: cuando se encuentran dos grupos culturales distintos, siempre va a haber algún grado de mestizaje. Es imposible que del encuentro, ya sea conflictivo, una guerra, intercambios comerciales o un amistoso torneo de truco, no haya una influencia entre un grupo y otro, aunque sea mínima o imperceptible. Pero en nuestro caso vamos a hablar de tres grandes corrientes que a su vez están entrecruzadas en regiones culturales eh, que se fueron incorporando a lo que hoy es el Estado argentino, esta geografía que está bajo una ley y un Estado. Las aborígenes, originarias, indígenas, las criollas, que en principio era la tradición europea adaptada al medio, pero normalmente es mestiza. Y las puramente europeas, que también es muy difícil de pensar que un inmigrante llega a estas tierras en la época de la primera de la conquista, o durante ya la consolidación de lo que fue el virreinato del Río de la Plata, o con la existencia del Estado argentino que promovió la inmigración europea, que haya una pureza en eso. Si hay incorporación, vamos a ver algunas cuestiones, si hay un aporte, pero que rápidamente se mestiza. Eh, esa cultura criolla también, que es, estamos hablando de la élite secundona del virreinato, aquellos que generaron la Revolución de Mayo, Belgrano, Castelli, Moreno, nacidos acá, por lo tanto criollos por la racialización de la sociedad virreinal, ¿no? Pero que eran hijos de españoles, tipos ilustrados, formados en las universidades europeas o en las mejores universidades de América, que tenían nivel similar, hay que reconocerlo. Así que bueno, esa mestización va a estar siempre presente, pero podemos reconocer grandes troncos eh, de origen, básicamente. Entonces, cuando hablamos de materiales terrosos, básicamente es lo que surge del suelo. Y en la concepción de artesanía que tenemos, no son solo objetos, muebles, colgantes o de vestir o de adorno o de esto que decíamos, sino también la forma en que construían cada sociedad según los materiales disponibles tiene que ver con esto. En cuanto a los materiales terrosos, los que están en crudo son básicamente materiales de construcción y que son de los más antiguos que hay y que comparte prácticamente toda la humanidad. El adobe, que son piezas paralelepípedas manejables con la mano, pues se pueden poner, que se ligan también con barro crudo, formando las paredes, las estructuras a construir. Babilonia, allá lejos hace tiempo, los famosos jardines colgantes de Babilonia, las murallas, la puerta de Istar, todo,
estaba hecho con ladrillos crudos, de barro crudo, que también conseguían esmaltar, que es otra condición. Es una situación rara, pero bueno, de hecho existen ruinas todavía, pero son básicamente montículos de tierra, porque la tierra vuelve a la tierra. La otra construcción es la quincha, que mezcla elementos vegetales, digo, en la masa de la tierra también hay elementos vegetales, y posta de animales, para ligarlos y para hacer más fluida la mezcla. Acá también, sobre una estructura de madera y caña, normalmente se aplica la tierra y se genera una estructura y un material que incluso, otro tema que siempre nos interesa insistir, estas formas de construcción y de producción tradicionales también tienen una menor huella de carbono y son mucho más ecológicas que las formas más industrializadas del siglo XX y del actual. Y después tenemos la tapia o tapial, ¿eh? Ay, perdón, acá. El quincha es de origen quichua la palabra. Y en el Caribe y en el norte de Sudamérica se habla de bahareque, bajareque o bareque. Pero la estructura es la misma, pues son las formas más originarias de construcción y son formas muy orgánicas y muy ecológicas, por lo tanto. La más complicada, si se quiere en términos de concepción y de construcción, pero que también tiene un componente ecológico muy importante, es el tapial o tapia, que es un encofrado de madera que va subiendo, que se va deslizando sobre ciertos parantes. Esto es como el ex jesuita Pau, que es refugiado en la corte de los Habsburgo, en épocas de la emperatriz María Teresa, cuenta cómo se construía en las misiones o en ciertos sectores de lo que había sido el territorio jesuítico. En Misiones, propiamente dicho, por ahí habría, y en la zona de los pueblos de las Misiones había mucha piedra, también vamos a ver un poco, pero más al sur, la zona de Santa Fe, donde había estancias que dependían de los pueblos de las Misiones, y de la Procuraduría que estaba después, que estuvo en Buenos Aires, se construía más en tapia. Sobre todo las grandes construcciones, las iglesias, por ejemplo, en Europa, estoy pensando, las murallas de la Alhambra son de tapial, son de tierra apisonada. La tierra se ponía en ese encofrado, se apisonaba, una vez que estaba consolidada, se subía las paredes del encofrado, se rellenaban con tierra, se volvía a apisonar y seguía subiendo. Hoy se está volviendo a usar y se está rescatando como construcción ecológica. Acá la tenemos más o menos como está. El adobe sirve. ¿Te puedo hacer un ¿Eh? comentario, Eduardo? Yo hace 30 años dando clases, cuando llevaba a los alumnos al INTI, Sí, hablábamos lo que se llamaba el suelo cemento, que vendría a ser exactamente, exactamente. y tenía los planos de una máquina para fabricar los ladrillos de suelo cemento. Y esto que estás contando de colocar el encofrado e ir levantándola, ¿sí? Y a medida que ibas subiendo, ibas haciendo para la tapia. Y que todo esto estaba desde el punto de vista de la tecnología supervisado por el INTI. Y lamentablemente toda esa bibliografía la doné a la biblioteca cuando me jubilé, la dejé en el profesor.
A la de folclore la tendrías que ver. Sí, pero no, en esa época ni idea de esto que estoy No, haciendo está bien, ahora. está No, bien. no, es impresionante, extraordinario el manejo de esto porque Claro, mostraban exactamente el uso que se hacía en las comunidades del interior del país. sí. Digamos, como todo, tiene problemas que hay que resolver o problemas eh, o desafíos que se plantean, porque, digamos, una de las grandes complicaciones de la arquitectura en tierra es, por lo menos en nuestro territorio, sobre todo en el norte, el tema de la proliferación de insectos como la vinchuca. Alguno habrá visto hace 30 años, creo que fue más o menos, la película Casas de Fuego, que contaba la historia del doctor Massa, el que descubrió con el brasilero Chagas la enfermedad de Chagas Massa. Y veía que este barro se cuartea y sirve de nido para la cría de vinchucas que después, bueno, pican a la gente durante la noche y transmiten la enfermedad que genera encima, como genera problemas cardíacos, la gente no puede trabajar, no puede rendirle. Hay un documental muy interesante que se llama Diablo, Familia y Propiedad. Me acuerdo el nombre de este muchacho, ya no es un muchacho, es un señor menor que yo, pero bueno. En su momento estaba en Ojo Obrero, que pertenecía al Partido Obrero, que hace un reportaje sobre el tema del familiar en los ingenios del norte, de Salta y de Jujuy. Y en un momento consigue un texto, en un programa de Mirta Legrand, la señora Nelia Arrieta de Blaquier, la dueña del ingenio, decía que Urra estaba con su fundación trabajando con el tema de las enfermedades cardíacas. Pues claro, las enfermedades cardíacas les impedían tener a la mano de obra disponible para ser súper explotada en los ingenios. Entonces, ella lo que cuidaba era su fuente de ingresos, la forma de conseguir plusvalía. Pero es cierto que para temas de salud pública la arquitectura en tierra genera problemas. Lo mismo que en las zonas sísmicas el adobe. El adobe no tiene buena respuesta al sismo. Se están estudiando formas de incorporar ciertas tecnologías tradicionales a la arquitectura, ciertas formas tecnológicas actuales a la arquitectura tradicional para mejorar esa respuesta. Hoy por hoy en la construcción de adobe se recomienda hacer como una especie de malla de materiales o plásticos, que no es muy bueno, o naturales como cáñamo, y formar una especie de red porque frente al movimiento que genera el sismo, los adobes de la parte superior se desprenden muy rápido y generan muertes incluso. Aplastan a las personas si los agarra. El gran sismo de Mendoza de 1861, que fue a la noche, mató, no se sabe la cantidad de gente, pero diezmó absolutamente la población porque cayó sobre la gente que ya estaba durmiendo y en muchos casos produjo incendios porque las lámparas de queroseno, de velas, generaron incendios feroces y demás. Y en el 44, el terremoto de San Juan también arrasó con muchas casas de adobe, no así las de tapial o las de quincha que tienen mucha mejor respuesta al sismo. Tienen otros inconvenientes, pero bueno, es cuestión de trabajarlo. El suelo cemento era una manera de hacer un poco más resistente. Las juntas se hacían con morteros cementicios, entonces al sismo funcionaba mejor, pero claro, nosotros sabemos que el exceso de cemento, el cemento necesita demasiado calor, por lo tanto combustible, para poder llegar a las temperaturas aptas
para producir el cemento. Es un óxido tricálcico, o sea, necesita demasiado calor. La cal necesita menos calor y por eso es más tradicional. Pero bueno, esto lo tenemos ahí, son formas artesanales de construir, son producción artesanal y a su vez es necesario y es posible rescatarlas también para los requerimientos actuales. La otra forma de usar los elementos terrosos es, por supuesto, cocinándolos. Y tenemos alfarería desde épocas prehistóricas en todo el mundo. Se habrá descubierto que con el fuego había ciertos materiales que se endurecían y la producción de objetos, tanto muebles de equipamiento de cocina como materiales de construcción, se hacen a partir del barro cocido. Depende de cada región, sobre todo es básicamente arcilla o suelos arcillosos, pero también de la capa vegetal se hacen ladrillos, que es toda una discusión si se puede seguir quemando o arrasando la capa vegetal, que a la naturaleza le lleva un tiempo hacerlo, para producir ladrillos si no hay otra manera. Lo mejor y lo más eficiente son las tierras arcillosas. Hacemos, qué sé yo, desde filtros de agua, porque la cerámica puede ser muy porosa, tinaja, perdón, para múltiples usos, guarda de líquidos. En algunas regiones se está volviendo a utilizar la tinaja de barro cocido para fermentar vinos, que parece que le da un sabor distinto a los toneles de madera. También para materiales de construcción, tradicionalmente, y una tradición venida de Europa, o traída por los españoles, que se hace criolla, por ejemplo, baldosas criollas, que son parecidas a las baldosas de techo de las azoteas, pero hechas artesanalmente, en la región de los Valles Calchaquíes, en San Carlos, hay fábricas de tejas y de baldosas cocidas, que es arcilla más compactada que la de un ladrillo. Y después está una tradición que acá no llegó sino hasta el siglo XIX, en México sí la había, yo este dato no lo tengo, pero supongo que por cuestiones análogas en Perú también la habría. Acá en Buenos Aires recién empieza a llegar cerámica esmaltada en el siglo XIX y empieza llegando de Francia, en la época de Rosas, de un lugar que se llama Pas de Calais, que es en el Paso de Calais. Se fabrica una cerámica muy particular, azul y blanca, que ahora vamos a ver por ahí algún caso. La cerámica española, de tradición musulmana, de la época de los árabes, es, genera una versión cristiana, por decirlo así, castellana, básicamente, en Talavera de la Reina, y esa cerámica que también es para la construcción y para objetos de uso, incluso algunas imágenes religiosas también se hacían de cerámica, es la famosa cerámica de Talavera. Talavera de la Reina, en Castilla, nosotros podemos ver objetos de esa tradición recuperada, en el siglo XX se había perdido prácticamente, en el subte, en la línea C del subterráneo de Buenos Aires, que fue hecha por una empresa española, la Chadopif, esa y la de la línea D y parte de la E, que usan de esta cerámica con algunos motivos musulmanes en Independencia, otros En el motivos. Cervantes también hay Hay cerámica de cerámica de Talavera. Talavera, tal cual, es cierto, no lo tenía presente. Y Porque, hay bastante, ¿eh? Todo en el sí, 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 Folier. sí.
No sabía eso. Incluso hubo hace unos años la necesidad de restaurar pisos Mm, que tienen la cerámica, lo que llamamos el bizcocho, la cerámica cruda, pero cruda sin esmaltar, me refiero, ¿no? La cerámica de los pisos es esa misma, una mezcla parecida, más pura y más comprimida al momento de fabricar el material crudo y después se cocina a mayor temperatura, entonces adquiere una dureza mucho mayor. Pero los ladrillos, las tejas, las tejuelas, las baldosas, todo tiene que ver con ese tipo de construcción. Y la losa esmaltada también hay para la construcción, pero en México hubo, en Puebla y en Tlaxcala, eh, producciones muy importantes. O sea, son, podemos decir, criollas o quizás mestizas, porque hay mucho motivo que también toma de la iconografía que persistía de los pueblos originarios conquistados por los españoles. Hay algunos ejemplos por acá. Esta es la más castiza, la más de Talavera. Y hay otro lugar cercano, también es en la zona de Toledo, más o menos, Puente del Arzobispo, que tiene también, o tenía, tuvo producciones similares, pero Talavera tenía una mejor ubicación en los caminos y se vendía a Portugal. Portugal y Brasil tienen son ambientes, la colonia, el Portugal, todo al frente es al Atlántico, y Brasil, las colonias, fueron siempre en la costa, entonces el clima marítimo era muy complicado para las construcciones. Y la cerámica, que en gran parte era de Talavera, pero a su vez también desarrollaron una cerámica propia, de azulejos propios, tiene que ver también como protección y como respuesta a los climas donde se ubicaba. La otra gran clasificación es la de los metales, que tenemos por un lado el hierro, por otro los metales preciosos y por otro los que se llaman semipreciosos, que tienen algunas características en común para tras ser trabajados y otras eh, diferenciales por el tipo de dureza y por los usos que se le asignan a cada uno de estos metales. Un metal duro como el hierro, como el bronce, se trabajan de una determinada manera. Básicamente se los calienta al rojo y por golpes y por modelado se va forjando, por eso se le llama el hierro forjado. Con la revolución industrial viene el hierro fundido, que tiene alguna otra composición, porque para fundirlo, para eso se usaban, se sigue, para todo, se usa um, carbón, y la distinta mezcla de componentes de carbón hacen que algunos sean más oxidables y otros menos oxidables. Entonces el hierro fundido tiene determinadas características para la construcción, caños, que en hierro común, en hierro forjado, no se podrían utilizar porque se oxida mucho más rápido. El hierro, que a su vez también sirve para damasquinando por laminaciones y golpes sucesivos, sirve para hacer desde espadas, facones y demás. En época de los españoles era bastante restringido, primero porque acá no se producía. Sí, ya estamos empezando a ver que las materias primas para ciertas producciones, desde ciertas tradiciones, vienen de más lejos. El hierro o venía directamente en planchas, en barras cuadradas o barras redondas desde España, y la asignación era muy restringida. Si ustedes ven en ciertas construcciones en el litoral, Corrientes, Santa Fe, en el Paraguay, eh, había pocas rejas de hierro, eran básicamente de madera.
Buenos Aires empezó a tener bastante hierro cuando empieza a ser importante, porque también necesitaba forjas para producir armas, sobre todo espadas, facones, bayonetas y demás. Eh, o elementos para la construcción. Los jesuitas en sus estancias sí tenían más disponibilidad de hierro, porque también concesiones reales y demás, mano de obra esclava y un poder de control muy férreo por parte de la orden. En Altagracia se reconstruyó la herrería con algunos elementos rescatados. Básicamente la herrería de hierro forjado es, eh, se calienta el hierro, como les decía, se pone el rojo y se moldea. Tenemos desde elementos de una decoración tipo filigrana muy interesante, los cabezales de las llaves de la época son muy interesantes. Ahí sí, por ahí estaba más distribuido una, una había una distribución por ahí un poco más grande en elementos de hierro para cerrojos, para ese tipo de cosas. Eh, las los antecesores de la bisagra, que eran las alcayatas, fíjense, es una barra redonda moldeada con esta forma, se clavaba con un clavo también forjado artesanalmente, y con planchuela se hacía el elemento plano que después se curvaba y que era el que hacía la parte de la bisagra que se encastraba en esto. Es una alcayata. Puse esta espuela porque había espuelas de hierro, pero después viéndola bien me parece que es de alpaca, así que por ahí, pero bueno. Eh, la herrería de las ventanas, las rejas, que en Buenos Aires, en Córdoba, por ahí un poco antes en Córdoba, en Buenos Aires a partir del siglo XVIII, porque ya les digo, al adquirir importancia, ser primero sede de la gobernación y después sede del virreinato hacia fines del siglo XVIII, adquiere la posibilidad de tener mayor disponibilidad de hierro y demás. No puse todos los trabajos o las formas de forjar y de darle forma a una hoja de cuchillo y además, porque podemos encontrar varias. Los metales preciosos se agrupan en lo que llamamos comúnmente orfebrería, que fabricamos joyas, elementos de culto. Son desde tiempos inmemoriales metales que tienen mucho que ver con lo sagrado. Recién con la aparición del capitalismo, el oro pasó a tener un valor de cambio muy importante. Ustedes van a encontrar según las culturas, por ejemplo, bueno, la vez pasada hablábamos de la famosa estatua de Atenea en el Partenón, la que hizo Fidias, la que quiso firmar y casi le cuesta que le den de tomar cicuta, porque era un objeto sagrado. Pero el manto, la vestimenta de Palas Atenea era de oro. Todos los atributos de los santos, ahí no me sale el nombre, el halo, siempre se representa en oro. Para otras culturas, eso también es interesante como con esa primera globalización de la conquista de América y de la presencia de un imperio español aún en las Filipinas y comerciando con China, eh, el, el imperio chino en un momento modifica el patrón oro por el patrón plata. Entonces la plata pasó a tener un valor de cambio mucho más importante que el oro. Los chinos despreciaban el oro porque era muy blando, porque ciertas cuestiones ideológicas y ciertas cuestiones prácticas
lo llevaron a cambiar Entonces, para hacer los intercambios desde Filipinas con los chinos, los españoles necesitaron plata, 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 plata. El oro por ahí iba a Europa, pero la plata iba a China. Y digo, y el Cerro Rico de Potosí era básicamente productor de plata. La orfebrería en el mundo católico, el uso del oro queda solo, sabemos, para las clases más altas y para el término, todavía no, sobre todo los españoles y hasta el siglo XVIII, el término del el oro como valor sagrado también. O sea, obviamente tenía un valor de cambio, pues estaba generando desde fines de la Edad Media, desde las cruzadas, la economía se estaba empezando a generar la economía capitalista. Y los orfebres eran los grandes depósitos depositantes del oro que después se transformaron en banqueros, los Medici, por ejemplo. Pero un copón para la misa normalmente era de oro. Uh, esta custodia que está en la mezquita de Córdoba, en la mezquita catedral, también es un objeto de plata soberbio, alguno lo habrá visto. Pero también hay otros usos del oro que tienen que ver con la construcción, en parte con lo sagrado, pero también con la aristocracia. En nuestro territorio tenía que ver más que nada con lo sagrado porque nuestra aristocracia era más bien de vuelo bajo. Todo lo que es el dorado a la hoja está asociado a la escultura en madera o al modelado, modelado escultórico de la madera, que tiene mucho que ver con lo sagrado también, por ejemplo, en los retablos e incluso en la albañilería, por ejemplo, de la Catedral de Buenos Aires, que dicho sea de paso, les recomiendo cuando los que son más lejos vengan a Buenos Aires, vayan a la capilla que armó Bergoglio. Ese retablo hubo que trasladarlo hacia más adelante porque con la torre del Banco Río siempre tenía problemas y se podía humedecer. Y es una pieza de un rococó soberbio. Originalmente era blanca y con los detalles dorados. Después, en algún momento del siglo XIX, se terminó de dorar por completo. Y cuando retiran el altar, descubren unos capiteles de estas pilastras, que son los que están acá, que son también de motivos rococó, muy propio del siglo XVIII. El arquitecto que hace el edificio es Saboyano, afincado acá en Buenos Aires, y tiene un diseño muy particular que cuando se hace toda la redecoración a principios del siglo XX, más en estilo italiano, se suplantan por capiteles corintios normales. Pero allá atrás se ven y están de un color muy oscuro que puede ser que sea que hayan sido dorados a la purpurina. Es otra forma de usar, se usa polvo de oro con algún ligante, en su momento era cola de mono, eran unas resinas naturales, eh, pero que se oxidan y oscurecen. Entonces, bueno, se perdió ese motivo dorado, pero también se aplicaba en algunos puntos sobre las paredes. En el Salón Dorado del Cervantes que hablábamos, lo tienen, que también está como muy envejecido y va virando a un color verdoso. Pero todos los retablos, este es de San Ignacio, este es el retablo de la Catedral Metropolitana en su estado actual, pero en montones de iglesias en Córdoba, en el norte, en todos vamos a encontrar este tipo de uso también artesanal y muy particular del oro. Se hacen láminas, el oro es muy blando y muy maleable, que es una de las características más importantes. Se pueden hacer láminas de milímetros, de menos de 1 milímetro de espesor, de micrones, y eso se trabaja sobre la madera
y golpeándola con martecitos de madera se va adhiriendo a la superficie y resalta las formas de una manera muy particular. O sea, Una pregunta. ¿Dónde queda, también esto, ¿eh? dónde, dónde queda la de Bergoglio? No digo, ¿Dónde queda la capilla de Bergoglio? uno entra, llega hasta el altar principal, va por el costado izquierdo, porque en el otro está la capilla del Santísimo, y se ve en la parte de atrás, como lo tuvo que adelantar un arco, digamos, estaba, por ejemplo, pongamos que este era el fondo de la iglesia, estaba contra acá y ahora está contra acá. Entonces quedó un espacio detrás del altar que se hace una capilla y se puede ver esta construcción. Yo tenía algunas fotos, pero hoy no las encontré. Después, si puedo, se las paso. Las tengo que buscar. Eh, la platería. La platería sería una rama de la orfebrería, eh, pero que tiene características muy particulares y sobre todo que adquirió características absolutamente únicas en esta parte de América. Primero, la disponibilidad, esto que decíamos de la plata, que se transformaba en monedas, eso y que circulaba. El circulante, las macuquinas, otras monedas, eran del Potosí, acuñadas en la Casa de la Moneda del Potosí. Que cuando se crea el virreinato queda para el virreinato de Buenos Aires, una de las formas, aunque ya estaba bastante agotada, en disminución la producción, todavía seguía generando bastante mineral y bastante plata. Lo que dio, y esto lo comentábamos el otro día, lugar a una cantidad de producciones muy particulares. Esto es la famosa platería criolla, la platería rioplatense, que fíjense, cuando hablamos de artesanías tradicionales, en general siempre tenemos el material disponible en el entorno inmediato, pero con esta estructura económica y política hace que nosotros podamos disponer en Buenos Aires y en la región pampeana de una materia prima que no está habitualmente a nuestro alcance. Entonces, fíjense como todo tipo de producción económica y estructuras políticas también están entrelazados. Por supuesto, la platería criolla rioplatense, la mayor cantidad el objeto quizás más característico es el de los mates, pero también todos los arreos y adornos del gaucho, y no lo puse, pero también de los aperos y los arreos de los caballos, que en la medida de lo posible, y sobre todo eso se fue consolidando más en el siglo XIX, en las fiestas religiosas, políticas, patrias y demás, el tema de el vestirse con la plata y con todos estos adornos de plata era el orgullo y era el valor social que adquirían estancieros, pero también otras personas de menor rango que iban haciendo todo un esfuerzo para poder conseguir. Los motivos obviamente son europeos, hay ángeles, arcángeles, águilas y otros animales. Esta del siglo, ay, perdón, del siglo XIX, el escudo de la Confederación, ni que hablar de otros elementos, porque otra de las cosas que tenemos que ver y dónde lo metemos en una clasificación, el marfil, el asta, porque los huesos también son materia prima para los artesanos, los cuernos de las vacas. Son minerales, son proteicos. O.
en realidad tiene mucho mineral, mucho carbonato de calcio, por eso se asimila a una piedra. Pero cuando hablamos de cuchillos, por ejemplo, tenemos distintos materiales, porque pueden estar forrados de cuero, pueden ser una obra totalmente de orfebrería, de platería con oro, de oro puro no había, porque no es útil el oro para ciertos objetos, pero la hoja sí o sí tiene que ser de hierro. Fíjense cómo también la clasificación hace que algunas cosas sean de varias de estas clasificaciones mezcladas. En el siglo XIX aparece la alpaca, que es una especie de plata pobre, pero que se trabaja muy parecido. Es una aleación de cobre, níquel y zinc, que en diferentes proporciones. Unos dan más blanco, otros tienen una tonalidad un poquito más rojiza. La dureza es distinta, por lo tanto la facilidad de trabajar. La plata es un poco más dura y más difícil de trabajar que el oro. Se golpea, la plata batida, se cincela, se funde también. Tiene muchas técnicas para ser trabajada. Y después una cosa que me interesaba, porque también, si bien existía antes de los españoles, de la llegada y de la conquista española, la platería mapuche, con la llegada de los españoles y los intercambios, por eso siempre hablo de mestización, de sincretismo, empezaron a tener mucha más disponibilidad de plata, porque antes la conseguían con intercambios con los pueblos huarpes que tenían algún tipo de minería. Con el avance del imperio inca hacia el sur también tuvieron intercambios, pero ya con los españoles y habiendo conseguido un tratado, fueron uno de los únicos pueblos que consiguieron un tratado de fronteras en el río Biobío. Los intercambios con los españoles eran muy institucionalizados. Eh, Hubo episodios también de invasiones, de saqueos, de montoneras o lo que fuere, malones, perdón. Eh, pero hubo también mucho intercambio comercial. Y entonces la disponibilidad que tuvieron de plata fue mucho más importante. Ellos valoraban mucho más la plata que el oro, lo consideraban lunar, femenino y más fuerte que el oro, de hecho es más duro, más difícil de malear, de moldear y es menos maleable, y empezaron a desarrollar, según su cosmovisión, una serie de objetos de una sofisticación muy grande y de un significado, de una cuestión simbólica enorme. El cultrum, que es como el universo dibujado en ese círculo, con el otoño, el verano, la primavera, el invierno, los grandes, la luna, el sol, el lucero, y no me acuerdo este otro si es también el sol, los puntos cardinales. Está todo en la cosmovisión concentrada en esta imagen, que es la que vamos a ver en los parches de los mapuches, en ¿cómo se llama? Creo que también se denomina cultrum. Y después todo el desarrollo de atavíos que son básicamente femeninos y también para el caballo, que es la adopción de un elemento traído por los españoles. Pero los aprestos de las mujeres son enormes. Es un oficio de hombres, de varones, que engalana, entre otras, a las mujeres. Y el textil es un oficio de mujeres que utilizan también las mujeres, pero mucho los hombres, sobre todo los que tienen más significados y demás. Y se utilizaba mucho también el textil mapuche en intercambios con el blanco y con otros pueblos originarios.
los famosos topus, que siempre vamos a encontrar con algún elemento simbólico del cultrum, los pectorales, collares y diademas, todos con su nombre. Catahue y Tupu y Catahue son los alfileres, Chaguay los aros, muy demostrativo también de la jerarquía dentro de cada pueblo, de cada una de las comunidades, y muy interesante porque hoy por hoy, en cuanto a la inserción en el mercado capitalista del artesano mapuche, se empieza a trabajar también esas formas tradicionales, pero en muchos casos se usa la alpaca para que se pueda ser más accesible para algún tipo de clientes. Por supuesto, después tenemos metalurgia del cobre, acá no tan desarrollada, pero por ahí en Chile, en algunos otros lugares también, que se trabajan de manera parecida. El bronce sabemos que es una aleación de cobre y estaño, pero que es mucho más duro que cada uno de los metales que aporte, y se trabaja de una forma parecida al hierro. Incluso fue tan importante del otro lado del Atlántico que se definen periodos históricos como la edad del bronce, la edad del hierro y demás, porque aparte les da una ventaja tecnológica a los que tenían armas de hierro, que es mucho más duro que de conquistar a los que tenían todavía armas de bronce. Es muy interesante todo eso, también cómo va definiendo periodos históricos. El hierro no era un material que se conociera o se trabajara en este lado hasta la llegada de los españoles. Después tenemos los proteicos y celulósicos, que era lo que hablábamos. En el Río de la Plata la disponibilidad de cuero pasa a ser enorme por el crecimiento de los ganados, por la aceleración de las vaquerías, durante todo lo largo del siglo XVIII, primero para conseguir la carne para el mercado de esclavos, para hacer el charqui y el tasajo, pero la disponibilidad de cuero hizo que en ese mestizaje formas de guardado como las petacas en pequeños baúles de viaje, se empezaran a hacer también de cuero porque no había tanta disponibilidad de madera, de marfiles para tarasear, para hacer esas incrustaciones con dibujos que se conseguían imitar en algunos casos, los más elaborados, con un cuero de base y un cuero crudo que se bordaba, ¿eh? O las sillas con el entretejido de cuero, ni que hablar de las soguerías, etcétera, etcétera. Toda la artesanía pampeana, surera, que tenemos. Y bueno, y el tema de la otra, además del cuero, serían las lanas, que depende de cada región, si es lana de llama, de alpaca, de vicuña, o en el sur más de guanaco. Y después la incorporación también de la lana de oveja a esa mestización y a ese trabajo que va definiendo motivos y técnicas y materiales de uso que son absolutamente modificables por estas otras circunstancias y que, aunque sean de origen de los pueblos originarios, van a verse modificados por el intercambio, ya sea vuelta o pacífico o violento, con los conquistadores, como con otros pueblos. Porque, digamos, también es cierto que gran cantidad de los pueblos de este lado de la cordillera, los ranqueles, se fueron araucanizando a lo largo del tiempo y son dinámicas históricas propias de cada uno y el poncho pampa tiene básicamente un diseño que también tiene mucho que ver con esas descripciones
cosmogónicas, los tonos son muy particulares, a diferencia de los andinos que tienen más colorido, y que es básicamente de otros animales. Aunque los camélidos, se dice que la llama es un guanaco domesticado durante siglos y que la alpaca es una vicuña domesticada, pero bueno, hay que ver si esto es tan así. Pero evidentemente vamos a tener la impronta de cada una de las comunidades o de los pueblos y los mestizajes que se vayan produciendo. La otra forma o el otro material son los celulósicos, de madera, fibras vegetales y demás. Faltan también muchos, porque en algún momento se introducen algodón, se usa vestimenta, el lino, etcétera, etcétera, se empezó a cultivar y se empezó a utilizar. Pero básicamente las construcciones originarias eran de fibras vegetales entretejidas que también se usaban en algunos casos, las malocas guaraníes, para construcciones eh, temporarias, que eran casas comunitarias o de una o dos familias, en un poblado que no era permanente, era semipermanente, después se dejaba y se iba a otro lugar. Esas culturas no nómadas, no estrictamente nómadas, pero tampoco absolutamente sedentarias. La cestería es algo que sobre todo en la región desde los ríos y demás crece con mucha más facilidad, pero también en los sectores andinos hay juncos, hay pajizos, hay bastantes cañas que también se usaban, aunque no era lo más característico. Y las maderas se usan también para objetos muebles e inmuebles, para la construcción o para esto es, objetos de culto, equipamientos de las iglesias más o menos fijos. Las iglesias guaraníticas, estas, como los pueblos de la Paracuaria desaparecieron por las guerras con los portugueses y demás, sí se conservaron esa tipología de iglesias en Mojos y Chiquitos, en el nordeste de Bolivia. Y el equipamiento de muchas de las iglesias y de los pueblos de los guaraníes en la actual Misiones, con las invasiones se fueron desplazando antes de entregar el pueblo, de abandonarlo, llevaba mucho del equipamiento, sobre todo el sagrado, el religioso, y hay pueblos de Corrientes como Yaguareté Corá, que es descendiente del pueblo de Loreto, que está cerca de Candelaria, cerca de San Ignacio Miní, que fue abandonado con estas guerras de los bandeirantes. Y también en su momento el mariscal Francia del Paraguay reclamó la provincia de Misiones para sí. Bueno, hubieron una serie de guerras, no solo contra los portugueses. En Mojos y Chiquitos se conservan las iglesias con sus pilares de madera, sus púlpitos y altares muy trabajados, una impronta muy barroca, con dorado a la hoja, con pintura policromada también de las maderas, imágenes religiosas hechas por artesanos guaraníes, incorporados a los pueblos, mobiliario, elementos de construcción, vigas, puertas, etcétera, 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 etcétera. Todo a partir de estos materiales vegetales celulósicos. Y por acá vamos más o menos terminando, por lo menos por hoy, el tema de las piedras. Obviamente cuando hablamos de piedras vamos a hablar en principio, y para los pueblos americanos, más que nada en la zona andina, con una tradición que lamentablemente se perdió, el de esas piedras megalíticas del Cusco, con 12, 15 aristas, que calzaban perfectamente unas sobre otras, que todavía
se preguntan si no fueron extraterrestres quienes lo hicieron, como si otros pueblos que no fueran los europeos fueran incapaces de hazañas constructivas o de avances tecnológicos importantes. Pero evidentemente en el resto de la región americana se empiezan a incorporar como una tradición europea. Incluso algunas es bastante tardía. En general la construcción es en tierra cruda o cocida. En Córdoba hay utilización de piedra sin devastar, piedra sacada del lecho de los ríos, la famosa piedra bola, y con cada tanto hiladas de ladrillos para nivelar y demás, porque no había ni tanta disponibilidad de ladrillo ni tanta disponibilidad de cal, aunque Córdoba sí cocinaba bastante cal antes que en otras regiones, porque tenían piedra caliza. Se trituraba, se cocinaba y se hacía la cal viva, la cal cordobesa. ¿Cuántas localidades en Córdoba se llaman La Calera? Sobre todo una cerca de Córdoba, que dicen que era una calera Jesús. Pero con el tiempo se empezaron a incorporar, sobre todo a partir del siglo XIX y sobre todo a partir de la inmigración, mucha piedra de otros orígenes, mármol, que venía básicamente de Carrara. Fíjense la cantidad de casas importantes o no tanto que tienen los umbrales o algunos escalones o directamente grandes escaleras de mármol de Carrara, mármol blanco, los morteros de las bisabuelas para hacer el pesto, que traían desde Italia, que después empezaron a hacer acá. O sea, se fueron generando algunas tradiciones a partir de esos inmigrantes. El granito, que recién se empieza a usar muy avanzado del siglo XIX, casi a finales, sí se usaban porque había alguna disponibilidad en las iglesias más importantes, o donde había algún encomendero, algún que conseguía el alabastro para el cierre de las ventanas. El alabastro es una piedra muy fina, muy traslúcida, que en la restauración incluso de la iglesia del Pilar, en la Recoleta, y no recuerdo si en alguna otra de Buenos Aires, pero a lo largo del país en algunas iglesias coloniales se las ve, se usaban para cerrar las ventanas porque no había vidrio. El vidrio sí era imposible de hacer acá, o nadie se dedicaba a hacerlo. No había artesanos para ello. Se traía importado en pequeñas proporciones, era toda una cuestión. Era muy raro que una familia, aún las muy pudientes, tuvieran vajilla de cristal, era cosa de reyes prácticamente, puede ser que en México o en Lima hubiera, pero también tenemos una cantidad de artesanía en piedra, desde aquellas originarias que se han perdido, otras muy rudimentarias, como es colocar piedra sobre piedra en una construcción. Prácticamente acá no hay modelado escultórico de piedras hasta muy avanzado el siglo XIX. Eh, Casi todo se resolvía en cerámica o en madera. Sí había morteros de madera dura, esto se conseguía, había morteros de arcilla, pero este de mármol, vuelvo a esto que siempre es simpático, mi bisabuela hacía el pesto en esto, y lo había traído de Italia. Sí, en construcción en determinadas regiones, sobre todo por impulso de los jesuitas, hay utilización de piedras. En este caso se llama arenisca roja, porque es una roca que se llaman sedimentarias, la caliza también es sedimentaria, a sedimentos de arena compactadas por el peso de otras acumulación de sedimentos y demás,
se van compactando y tienen ciertas características que es fácil de trabajar, que se puede esculpir. Los guaraníes aprendieron rápido a esculpir y, por ejemplo, a partir del siglo XVIII, las iglesias como San Ignacio Mini de los distintos pueblos, San Miguel de las Misiones en el estado de Paraná en Brasil, San Ignacio Guazú quedó del lado de Paraguay, tienen este trabajo en piedra, que es prácticamente en la Argentina el único lugar donde lo hay, y en esta región, porque sí hay bastantes canteras de esta piedra y es fácil de trabajar. En, yo no sé sí, creo que quedó en el Museo Histórico Nacional, hay una pila bautismal y está la famosa placa que fue de vuelta a Misiones, de uno de los laterales de la puerta principal de la iglesia, con el monograma de la Compañía de Jesús, que son todos en esta piedra arenisca roja. Tiene características para ser trabajada muy parecida a la caliza, y no en la región española, sino en Brasil, en el siglo XVIII, en el estado de Minas Gerais, con el descubrimiento de oro y piedras preciosas, el foco de la colonia de Portugal va hacia el sur, se considera, se pone la capital de las colonias en Río de Janeiro, y las ciudades históricas de Minas Gerais crecen de una manera impresionante y aparecen, sí, ya artistas, también una arquitectura muy importante, que trabajan una piedra caliza y la arenisca, porque en general están cerca. La caliza tiene más componente de carbonato de calcio. La arenisca es más silicatos por la arena, sílice, cuarzo, algunos otros materiales, ya les digo, ambos compactados, pero tienen características similares, que unas son muy porosas, que las dos son muy porosas, y tienen tonalidades diferentes según los óxidos u otros minerales con los que se hayan combinado en el proceso de formación. El aleijadinho, que es un personaje muy interesante, que aparentemente tenía lepra y se hacía atar los cinceles y el martillo para trabajar la madera sin tener manos prácticamente, las tenía completamente inutilizadas. Y genera una serie de esculturas, que es prácticamente el único lugar que yo conozco, por lo menos, donde en el siglo XVIII, en este lado del mundo, se consigue un modelado y una arquitectura y una escultura muy, muy particular con uso de piedra. La arquitectura barroca y rococó de las ciudades históricas de Minas es soberbia, pero también la escultura es muy interesante. eh, y era si no era de origen mulato, que sé, pero bueno, un autodidacta absoluto. Pero vuelvo, la piedra empieza a ser mucho más generalizada con la inmigración europea, italiana y de otros orígenes, pero básicamente la italiana, que empiezan a trabajar en nuestro país y en otras regiones. Después tenemos otro material que es básicamente el sílice, trabajado básicamente al calor. No es una tradición que, vuelvo, haya existido hasta mediados, segunda mitad avanzada del siglo XIX, y fue traída por inmigrantes, eh, pero tiene una larga tradición en Europa, no había acá. Y durante prácticamente todo el periodo colonial, salvo las grandes ciudades, no existía prácticamente industria de vidrio acá y era todo importado. Sí, bueno, sabemos que para hacer recipientes se sopla el material cuando está caliente y es un líquido viscoso, y así se le va dando forma, la famosa
Si tenemos material más fino y de otras características sin impurezas, sale cristal que se talla, se modela y se talla, o los vidrios, tanto para objetos de uso como para motivos o religiosos. Bueno, esto es la Sainte-Chapelle de París, es del año 1200, 1300, y en la arquitectura de Buenos Aires ahora se está restaurando, no recuerdo dónde es. Esto es también la confitería del Molino, Es que una confitería la del Pavo Real. Ahora no me acuerdo si es. No, las violetas no es, pero me ah, acuerdo haberlo porque visto. los vitrales internos en la confitería del Molino hubo con un incendio que se produce con la revolución con el golpe de Estado Sí, del 30. estallado. Sí, y algunos de los Mm. vitrales que iluminaban sobre las paredes pasan a tener motivos españoles del Quijote y Sancho Panza y Sí, demás. sí, sí. Estábamos en plena época de la restauración nacionalista, pero los Mm. originales son modernistas, diseñados por Gianotti, es el arquitecto de la confitería y de todo el edificio, que ahora, fíjense otra cosa que es interesante también de señalar. La construcción industrial y la modernidad arquitectónica había desplazado y eliminado prácticamente todos los oficios artesanales que tenían que ver con la construcción. La restauración, el interés por los bienes del patrimonio, empiezan a hacer viable la formación de nuevas camadas de artesanos en estos oficios que se habían perdido. En su momento, la Escuela Taller del Casco Histórico hizo un trabajo muy prolijo y muy interesante en la formación, que aparte tenía un costado social, Sí. que se La crea, desaparecieron. la hora está Sí, prácticamente inutilizada, sí, sí, sí. porque utilizaba muchos de los chicos que no ni estudiaban ni trabajaban de casas tomadas en el casco histórico de Buenos Aires, San Telmo, para que aprendieran estos oficios Mm. y ayudaran a la restauración y demás. Y se formaron varias camadas de artesanos soberbios que trabajan con materiales, metalurgia del bronce, del hierro forjado, de madera, yeseros, vitralistas, etcétera, etcétera, etcétera. La UNA está haciendo un trabajo muy interesante en artes plásticas también, y está también generando una escuela de De restauración. oficios. Mm. Eh, pero digo, es también otra de las características que tenemos que ver para que estas cuestiones de la tradición, del patrimonio, de lo que traemos, de lo que trajeron nuestros abuelos, bisabuelos, los que tenemos más origen inmigrante, o antepasados guaraníes o de cualquier otro pueblo que, que, que nos pueda transmitir esos saberes antiguos de generación en generación, las tejedoras de Santiago del Estero, alfareros en San Carlos, en, en los valles calchaquíes y tantos otros, trenceros, los, los que trenzan, los que hacen fajas, los artesanos textiles de madera, etcétera, 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 cuánto nos pueden ayudar también a recuperar ahora ese lazo intergeneracional que de alguna manera la modernidad, y sobre todo una modernidad tan periférica y en ciertos casos superflua de nuestras clases dirigentes, nos ha dejado muy despojados de esas tradiciones. Pero bueno, seguiremos hablando de esto, porque me parece que vale la pena reflexionar en esto. ¿Cuántos oficios, cuántas realidades distintas y a su vez que pueden ser englobadas
en el término artesanía. Después vamos a discutir un poco más lo de artesanía y manualidad, porque tenemos que seguir pensándolo. Y también, después, bueno, tendremos, ya esto lo dejo para la clase que viene, porque el tema de las técnicas que se utilizan para modelar y para transformar la materia, cuánto de esto y cuánto del dominio de todo el proceso puede tener un artesano hoy, porque también es lógico, y pasó en los talleres artesanales europeos a fines de la Edad Media y principios de la modernidad, cómo iban generando también automatización de algunos procesos o división de trabajo para poder aumentar la escala de producción. Digo, esto después desemboca en la industria que ya acelera todo esto de una manera notable. Pero bueno, temas para reflexionar esto. ¿Qué heredamos? ¿Qué nos sirve hoy? ¿Para qué queremos saber todo este tipo de cuestiones? ¿Para qué es importante el estudio del pasado si no es para poder proyectarnos desde un lugar propio hacia un futuro? ¿Cuánto de esto, porque digo, lo de la escuela taller del casco histórico, empezó a ser desmantelada en el primer gobierno de Macri y hubo mucha resistencia Sí, sí. cuando estaba el arquitecto Grossman como director del casco histórico, de la que dependía la director general del casco histórico, era entonces el cargo, cuando en realidad estaba proveyendo de una cantidad de artesanos que podían ser muy útiles, incluso bajo ciertas condiciones políticas que no eran las mismas que lo había generado, que fue durante el gobierno de Aníbal Ibarra. Ya venían algunos cursos, estaba pensando en la época de la Rúa, creo, ya no me acuerdo bien, pero fue muy interesante ese proceso, vuelvo a esto, también como inclusión social. Porque pensemos que en una época en que por ahí la desterritorialización y la deslocalización de la producción nos convierte en seres en sociedades vulnerables a los vaivenes del mercado mundial, si no podemos completar o trabajar en un sentido de autoafirmación, de reconocimiento, de reconocernos como comunidad en este tipo de cosas. No digo que va a reemplazar todo, pues yo, qué sé yo, en el 1900 uno podía hacer un auto en el taller de su casa. Hoy vi la vez pasada un auto que era un artefacto divino, estaba exhibido en las puertas de la legislatura sobre la calle Perú. Pero lo fabricaba cualquiera prácticamente. Era artesanal. Hoy es imposible y también sería muy raro que pudiéramos hacer un auto eficiente en el taller de nuestra casa. Probablemente pueda salir, pero no sé. Pero hay otros objetos que sí vamos a poder usar, en los que nos vamos a reconocer y que podemos generar y cuidar otros ya producidos hace tiempo. Vuelvo, estoy cada vez más convencido de la idea de lazo intergeneracional que implica el patrimonio, más que los objetos en sí, pero también los objetos como testimonios materiales son importantes y si podemos conservarlos a lo largo del tiempo y en lugar de ver una cosa desvencijada, podemos verlo ese mismo en su autenticidad recuperado, restaurado, nos puede generar mucho beneficio. Yo siempre decía una cosa, por ahí los más grandes se acuerdan. Cuando yo era chico estaban las confiterías, todavía existía la confitería del Águila en Santa Fe y Callao, bueno, ni que hablar de las Violetas, el Molino, la Ideal, que en algún punto se estaban cayendo a pedazos. U otros bares no tan importantes, pero muy característicos de Buenos Aires, de una tradición traída por españoles e italianos que vinieron
en la segunda mitad del siglo XIX o principios del XX, y vos veías que los bares iban decayendo, la clientela se iba alejando, y después los gallegos que los seguían regenteando decían, ah, no vienen porque es viejo. No, la gente no va porque está sucio, porque está caído. Una vez que recuperaron, caso de las Violetas, yo no he ido todavía a la Ideal, al Ah, molino. quedó preciosa. Sí, Y sí, el molino también. el molino está quedando fantástico. Sí. Vos fíjate, el caso de la Ideal, que es un caso muy particular, porque una confitería barrial, Mm. eh, que tuvo un proceso importante, también fue tomada por sus trabajadores, después los desplazaron, los terminaron indemnizando, pero se hace cargo otro grupo con el compromiso de recuperar el espacio. Tuvo tanto éxito que los viernes y sábados, yo no sé ahora, hace mucho que no paso, yo vivía a media cuadra hace unos años, que los viernes y sábados era imposible ir porque todo el mundo, las señoras del barrio se vestían de sábado y de domingo, e iban a tomar el té, era una inversión ir a tomar el té a las Violetas, y debe seguir siéndolo, pero había una cosa de autoafirmación, de orgullo por eso recuperado, que es muy interesante y tendrían que aprender muchos otros para poder recuperarlo y para poder recuperar esa autoestima que tantas veces nos falta. Bueno, voy a dejar de hablar por ahora. Eh, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa. Los dejé mudos. Mudo. No estoy en condiciones de hablar hoy. No, no, no hable. Vos tenés prohibida la palabra, Capricornio. Sí, sí, no, tranquilo, tranquilo. Sí. Bueno, No, yo lo que puedo decir es que, así como usted dio el ejemplo de esa reconstrucción, yo vi, igual por ahí no son los materiales, ¿no? Pero en el subte, en las estaciones de subte, reconstruyeron también las, eh, como las obras que hay en las paredes, y también eso antes no se veía o no se visualizaba o faltaban piezas, y al ver la reconstrucción fue como que cobró más visibilidad, ¿no? eso fíjense también, sí, es un caso interesante. Ah, esta ciudad tiene el subte más antiguo del hemisferio sur y está entre los 10 primeros de transportes subterráneos del mundo. Eh, son características propias, bueno, como es que decía, Sansón era el que decía, Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca fue, Mm. que también no es de la... Pero bueno, tenemos una infraestructura que viene cumplió 100 años, ahora 112, 113 años tiene la línea A, el primer tramo. Se declara Monumento Histórico Nacional, eh, y también es una pelea, pero se han conseguido recuperar la imagen con las adecuaciones necesarias de, en principio está declarado hasta la Plaza Miserere, que es el primer tramo, pero también entre 11, como se decía, se llamaba originalmente, y Caballito, primera junta, que tiene ciertas características similares, pero otras particulares, no son exactamente iguales las estaciones, se ha recuperado bastante el espíritu, la arquitectura original de la línea. El caso de, por ejemplo, la línea C y la D, ahí se consideraron patrimonio los murales. Yo consideraba que la línea C merecía ser
recuperada en general o considerada patrimonio en general, porque estas cerámicas de Talavera, con diseños algunos de Noel Escasani, argentinos, sobre paisajes de España, y la línea D que tiene de un viaje hipotético desde Buenos Aires al norte, en una de los andenes es en 1830 y en el otro andén es en 1930, que es más o menos los 100 años que separaban las imágenes más antiguas de... Y ahora sí, estas hechas por las cerámicas locales, por la industria del Catania, creo que era la fábrica. Es muy interesante eso porque, digamos, son valores que no están en otras ciudades, que nos identifican y que también de alguna manera remiten a una idea de país, aunque está bien, es en época de los conservadores, todo lo que nosotros queramos ver. Pero también uno va resignificando algunos temas. Pero ese trabajo, porque hay una cosa que nadie dice, pero todo el trabajo de construir un edificio, de hacer un mural, de algunos equipamientos, etcétera, etcétera, lo hicieron artesanos, obreros, anónimos, que también me parece que es un ejercicio de valoración que debemos hacer. Eso. Todas las columnas de hierro fundido de las casas chorizo que podemos ver, si ustedes conocen San Telmo, está la casa de los Ezeiza, que se deterioró bastante, que era una casa de patios importante del siglo XIX, tenía las columnas de hierro fundido. Eso se hacían en los talleres Bacena, que son los que originaron la Semana Trágica, la huelga famosa de los obreros de Bacena, reprimida con brutalidad. Dicho sea de paso, algunos se acordarán, un descendiente de esos Bacena era Krieger Bacena, el ministro, uno de los primeros neoliberales durante el gobierno de Onganía. Entonces, en ese trabajo, en esa pieza antigua, no es solo una forma que salió de no sabemos dónde, es trabajo acumulado, es valor del trabajo puesto en esa producción. Tanto en la artesanal, donde están las manos directamente del productor, del hacedor, como en otras producciones industriales donde también intervienen obreros en otra relación de trabajo distinta, pero también es histórica. Así que bueno, pensemos un poquito en todo esto. Yo calculo que esto lo puedo tener subido este fin de semana. Y ahora nos quedamos 5 y vemos si lo podemos organizar. Si está subida la consigna del trabajo, Bueno, empiecen a mirarla. Y algo más que pude subir yo, bueno. mientras vos también hablabas. Y Pensando después. también en algún tema que les pueda interesar y, y lo vamos viendo. Es un poco como los que ya cursaron el cuatrimestre pasado con nosotros. La idea es sistematizar un poco lo que les propusimos la vez pasada. Encontrar un tema, discutirlo un poco con nosotros, si les parece bien, y los orientamos en el desarrollo. Como somos menos, por ahí va a ser mucho más organizado y más fluido, vamos a poder hacer otro tipo de seguimiento. ¿Ok? Bueno, Bueno, nos vemos la próxima clase. Los que ya tenemos algún tema pensado, ¿les podemos mandar por la plataforma para ir viendo? dale. Sí, por la plataforma o mandarlo por el mail que vimos también. Dale. Listo, Subilo. gracias, profe. Chao, hasta la próxima. Bueno.